Eso es. Quiero, antes de empezar, quiero hacer una oración porque si no, la llevo clara, ¿no sabes? Porque no son mis fuerzas, sino el Señor el que hace. Amado Dios, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, que me des autoridad para darla, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea usándome, Señor, para declarar todo aquello que tú me has dado, Padre. Y que sea para bendición y que redarguya cada corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que sepáis que me sigo poniendo muy nervioso aquí arriba, ¿eh? Vamos a ir a Números 13. Primero os voy a contar, voy a leeros todo lo que es la historia y luego lo vamos a ir desarrollando. Vamos a Números 13, en el versículo 1, y vamos a ir saltando versículos para no leer toda la historia, sino para enterarnos de qué va la historia, ¿no? Y dice así, en Números 13:1, y Yahvé habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. En el versículo 26, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahvé a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahvé se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Yahvé, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahvé, no los temáis. El 22, Yahvé les respondió, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces,
y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hasta aquí. Primero os he contado toda esta historia para que la vayáis imaginando, porque lo chulo de leer es imaginaros en la palabra, ¿no? Adentraros ahí en cómo fue aquella historia, ¿no? Y bueno, antes de empezar quiero aclarar que esta es una predicación que es seguida de la otra que di yo la otra vez, no sé si os acordáis, que hablaba del orden y la santidad. Allí vimos que el orden, o sea que Dios no es un Dios de... Espera, que me voy a echar un pelín para atrás para estar mejor. No, tranquila. Así. No, que lo tengo así para que se hace. Perdón. Bueno, allí vimos que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. El desorden se refleja en nuestra vida y eso no puede ser, ¿no? Vimos que Dios es un Dios de orden. Pero también vimos que hay que vivir en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios, ¿no? Y hoy quiero dar un paso más allá, un paso en el que vamos a hablar de la integridad. Me voy a meter en otro marrón porque voy a ser un poco duro otra vez, ¿no sabes? Pero bueno, Dios lo quiere así, así que esta predicación la he titulado Andad como es digno de Dios. Porque la verdadera santidad y el verdadero orden se refleja en una vida íntegra. Si lo que creemos no se traduce en lo que vivimos, o en cómo vivimos, estamos fallando y tenemos un problema. Y para esto quiero recordar con vosotros juntos la vida de Caleb. Caleb, ¿quién era Caleb? El que lo acabamos de leer ahora. Caleb era hijo de Jefone, de la tribu de Judá, uno de los principales de Israel. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, él fue uno de ellos. Caleb no era un hombre cualquiera, era un líder de su pueblo, un representante. Caleb, y desde el principio de su vida y hasta... perdón, que estoy un poco nervioso. La Biblia nos enseña toda la vida de Caleb, desde el principio de su vida hasta el final, y toda ella refleja integridad. Su historia aparece en Números, en Josué y en Jueces. Caleb estuvo desde el principio de la travesía de Israel por el desierto hasta la repartición de la tierra prometida. Más de 80 años de historia. Vio el poder de Dios en Egipto. Cruzó el Mar Rojo, caminó con el pueblo por el desierto, entró en la tierra prometida y al final de su vida, con ya 85 años, todavía estaba firme en la fe y en la obediencia a Dios y fuerte para conquistar la tierra que Dios le prometió. Lo impresionante de Caleb es que, aunque toda una generación cayó en el desierto y murió alrededor de él, él permaneció fiel. Mientras otros dudaban, murmuraban o se apartaban del camino, Caleb se mantuvo íntegro. Y vamos a ver en Números 14:24, dice lo que dijo Dios de él, ¿no? Pero hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Cuando pensamos en integridad, pensemos en Caleb, cómo era Caleb.
porque él no solo creyó a Dios con la palabra, sino que demostró con sus hechos y durante toda su vida que creía en el Señor. Vamos a leer algunos textos para conocer un poco más a Caleb, ¿no? Dice en Números 13:30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y en Números 14:24, como acabamos de leer hace un poco, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb fue uno de los 12 espías, junto con Josué. A Josué ya le conocemos porque fue el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo, ¿no? Pero a Caleb parece ahí como que pasa inadvertido, aunque era uno de los principales de su familia, de su tribu, ¿no? Pero ya Caleb era un luchador más, porque el que mandaba ahí era Josué. Pero lo bueno de Caleb es que no se dejó arrastrar por la incredulidad ni el miedo. Fue íntegro, creyó en la palabra de Dios y actuó en consecuencia. No tuvo un corazón dividido, sino fue firme. Y aquí empieza el desafío de hoy. ¿Qué significa andar como es digno de Dios? Significa andar en integridad como Caleb. Y antes de ver la vida de Caleb, porque la vamos a ver un poco ahora, necesitamos saber bien qué es lo que significa integridad. La integridad no es opcional, no es algo que digas, bueno, yo voy a ser íntegro ahora que me apetece, ahora que me viene bien o cuando estoy aquí en la iglesia, ¿no? Es la base del cristiano, ser íntegros. Si en nuestra vida no hay integridad, si cuando estamos aquí somos una cosa y cuando salimos de aquí somos otra, os puedo decir una cosa, no somos cristianos. Vamos a explicar qué es integridad. Integridad viene de la palabra entero, completo, sin división. Una persona íntegra, como os acabo de decir, es la misma en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en el instituto, en el colegio o cuando nadie le ve. Sus palabras y sus hechos van en la misma dirección. No hay contradicción en su vida. La Biblia dice en Salmo 32:2: bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y también en Salmos 15:2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Os aconsejo que leáis el Salmo 15 porque es muy bueno, ¿no? Pero bueno, ahora que hemos visto lo que es integridad, vamos a ver lo que no es integridad. Es vivir una doble cara, una para la iglesia y otra para el mundo, cuando salimos de aquí. Es aparentar una devoción mientras que con el corazón está lejos de Dios. Es declarar fe con labios, pero luego negarla con nuestros hechos. En definitiva, es pecado, porque la Biblia lo tacha de pecado. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y Santiago lo llama en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos ser una cosa aquí en la iglesia, cantando y saludando y siendo los más majos del mundo,
y luego ser otra completamente diferente en casa, en el trabajo, en el instituto o en cualquier lugar cuando nadie nos ve, ¿no? Dios no busca una fe de domingo, sino busca integridad cada día. Tener una doble vida es pecado y tarde o temprano se va a derrumbar, porque Dios lo va a sacar todo a la luz. Para Dios no hay nada oculto y al final sale. El cristiano íntegro no vive para aparentar, sino para agradar a Dios en todo momento. Y ahora dime, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿El mismo en la iglesia o alguien distinto? La falta de integridad se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, cuando mentimos, no somos íntegros, no hay verdad en nosotros. Cuando robamos, aunque sea algo pequeño, no somos íntegros, porque deshonramos a Dios. Cuando adulteramos, aunque sea en el pensamiento, no somos íntegros, porque rompemos un pacto con Dios. Cuando vivimos en hipocresía en la iglesia, aparentando una fe que practicamos, que no practicamos, no somos íntegros, porque mostramos un exterior que no corresponde con nuestro interior. Cada vez que hay incoherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, hay falta de integridad. Y eso es pecado delante de Dios. Y pues, quizás digas, bueno, Tony, estás flipado, ¿no sabes? Que yo no miento, que yo no hago todas estas cosas, ¿no? Dices, yo no miento, pero quizás digo alguna mentirijilla para librarme de una bronca o de algún marrón así que te venga así. No, pero si solo ha sido una mentirijilla. Igual dices, yo no robo, pero quizás te dan el cambio de más en una tienda cuando haces una compra y dices, anda, si el Señor me bendice. O algo más insignificante todavía, que estás en el trabajo y dices, me voy a quedar con el boli que lo necesito, cuando el boli es de tu jefe. Eso es robar también, que lo sepáis. Quizás dices, yo no adultero, pero quizás miro a la mujer o al hombre, porque las mujeres también lo hacen, que va por delante y me recreo. O nos llegan imágenes en el móvil o cosas que no deben de ser en el móvil y adulteramos. Igual dices, yo no soy hipócrita, pero cuando estoy con el pastor y le digo así, sí a todo lo que él predica, pero cuando salgo de aquí abrazo otras doctrinas, llámese prosperidad, todo es Dios es amor, o hago lo que quiero, porque como Dios es fiel, me va a perdonar siempre. O simplemente hago lo que quiero, desobedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, si no hay integridad en nuestra vida, todo lo demás no vale para nada. Podremos servir de diferentes formas. Podremos predicar lo más bonito del mundo y ser la mejor predicación del mundo. Podemos ofrendar más que nadie en la iglesia. Pero si nuestra vida no es coherente, estamos construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Por eso hoy te pregunto, ¿eres el mismo en tu casa que en la iglesia? ¿Hay algo en tu vida que nadie sabe, pero que te divide por dentro y sabes que a Dios no le agrada? ¿Vives para la aprobación de la gente o vives para la aprobación de Dios? El salmista oraba en Salmos 119, 80 así: sea mi corazón íntegro
en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado, para que yo no sea avergonzado delante de él, no delante de los hombres, que delante de los hombres también. Si no vivimos en integridad, podemos llamarlo como nos dé la gana, como queramos, pero la Biblia lo llama pecado. Y ahora que entendemos qué es la integridad y qué no es la integridad, vamos a ver la vida de de Caleb. Porque Caleb no solo nos ha escrito la Biblia, la definición de integridad, sino que nos muestra un ejemplo vivo en la vida de Caleb, ¿no? Cuando Moisés envió a los 12 espías para la tierra prometida, todos, absolutamente todos, vieron lo mismo. Vieron una tierra que fluye leche y miel, pero con pueblos fuertes y ciudades fortificadas. 10 de ellos trajeron un informe negativo, pero la Biblia dice en Números 13, y desanimados, un desánimo al pueblo, ¿no? Pero la Biblia dice en 13:30, en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Esa fue la diferencia de Caleb. Mientras los demás vieron gigantes y problemas, él vio a Dios. Mientras los demás se enfocaron en las dificultades, él se enfocó en la promesa de Dios. Más adelante Dios mismo dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Lo que marcó a Caleb fue ese otro espíritu que había en él, un espíritu íntegro a seguir a Dios, aunque todos pensaran diferente. Hermanos, aquí vemos lo que significa andar como es digno de Dios, creerle a Él por encima de lo que dicen las circunstancias o la mayoría de la gente, y obrar en consecuencia. La integridad de Caleb no fue una teoría, fue obediencia y fe práctica, en medio de la presión y de la oposición. No solo sabía que lo que tenía que hacer, sino que lo demostró. La mayoría se inclinó por el miedo, pero la integridad de Caleb eligió confiar en Dios. Y hoy nos pasa exactamente lo mismo. La mayoría de la gente prefiere lo cómodo, lo seguro, lo que no incomoda. Que no hablemos del pecado, que, como hemos dicho antes, ¿no?, que Dios todo es amor, que ya nos va a perdonar. Pero si predicamos otra cosa que es diferente a esto, estamos predicando solo una parte de Dios. Y tenemos que conocer a Dios entero. Pero Dios no se agrada de las multitudes incrédulas. Dios busca a los pocos que, como Caleb, tenían otro espíritu. Escucha bien, la integridad no es opcional. Si no andas en integridad, andas en mentira. Si no caminas por fe, estás caminando en incredulidad. Y la incredulidad no es una debilidad, es pecado. Por eso cayó una generación muerta en el desierto alrededor de Caleb. Y la pregunta es, ¿qué espíritu hay en ti? ¿El espíritu del mundo? ¿El espíritu del miedo? ¿El espíritu de conveniencia? ¿O el Espíritu Santo de Dios?
que produce fe, obediencia, para andar como es digno de Dios. Aunque te dejes solo, aunque eso te cueste todo. Caleb no solo fue íntegro un día, ni un año, ni en la temporada en la que andó con Moisés, que todo era fácil, porque él lo podía todo, ¿no? Cada vez que tenían un problema acudían a Moisés, Moisés oraba y se abría el mar. ¡Hala! Ya está todo resuelto, ¿no? Caleb fue íntegro toda su vida, mientras miles, cuando digo miles, eran miles, caían alrededor de él, él permaneció. Mientras los demás dudaban, él creyó. Cuando otros se cansaron, él siguió adelante. Mira lo que dice la Biblia en Josué 14, del 10 al 12, dice: ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho. ¡Qué hombre! 45 años de espera, desde que el Señor le dijo a Moisés que Caleb iba a tener una heredad, que iba a tener su promesa. Pero la fe de Caleb no envejeció. Su integridad no caducó. Y aquí está este mensaje. La verdadera integridad se prueba en la espera. Muchos comienzan bien, pero ¿cuántos terminan fieles? Caleb no se derrumbó en medio de la espera, sino su fe fue más fuerte con el paso del tiempo. Hermano, escucha bien. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón. Sabéis cómo es las maratones, ¿no? La carrera de velocidad, primero, tú tienes que darlo todo desde el principio con todas tus fuerzas para llegar el primero en los 100 metros lisos, ¿no? Que van a toda velocidad. Pero si eso lo haces en una maratón, la llevas clara, porque te quedas sin fuerza al principio y la maratón no son 100 metros, sino son 42 kilómetros. Entonces tienes que dosificar tus fuerzas, ¿no? Tienes que ir poco a poco. Así es la vida cristiana, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, no ir todo al principio y luego todo al final. A ver, un trago de agua que me muero. No basta con un momento de entusiasmo. No basta con prometer fidelidad en un retiro o en un culto o en una emoción pasajera. La integridad se demuestra con el paso de los años, cuando la respuesta tarda, cuando la vida pesa. Y el que es de Cristo permanece. El que ha nacido de nuevo sigue hasta el final. No porque tenga sus propias fuerzas, ni que él sea el más fuerte del mundo, o ella, cuando digo él, digo ella, sino porque Dios le sostiene. La pregunta es clara: ¿seguirás tú siendo íntegro cuando los años pasen y no veas lo que esperabas? ¿Seguirás firme cuando otros abandonen? Porque la fe genuina nunca se rinde. Caleb pudo decir al final de su vida: bueno, dame la tierra prometida, que todavía estoy fuerte y quiero lo que me prometió Dios, ¿no? Pero aún así, Caleb
tuvo que luchar por esa tierra, ¿no? No fue a la que me voy allí, me instalo y ya está, ¿no? Esta es mi herencia y ya está. No, Caleb, con 85 años, tuvo que coger a su familia, a su pequeño ejército, e ir a la tierra y conquistarla y luchar por ella. Nosotros, hoy en día, tenemos que hacer lo mismo. Cada día tenemos que pelear por nuestra integridad. ¿Y cómo se hace eso? Con oración y empapándonos de la palabra de Dios. Caleb esperó 45 años para recibir lo que Dios le había prometido, pero el día llegó y la Biblia dice en Josué 14, del 13 al 14, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente, y dice cumplidamente, a Yahvé, Dios de Israel. Y en Josué 15:14 vemos la victoria final, ¿no? Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Ahimán y a Talmai, hijo de Anac. Lo que parecía imposible para otros, lo que todos habían tenido miedo de hacer, lo que otros rechazaron por incredulidad, Caleb lo conquistó porque permaneció íntegro delante de Dios. Y aquí está la esperanza para nosotros. Dios cumple sus promesas. No importa cuánto tarde, no importa lo fuerte que parezca el enemigo, no importa quién se rinda a tu lado en el camino. Si permaneces en Cristo, si tu vida es íntegra, Él te lo dará. Pero escucha bien, nuestra tierra prometida no es un trozo de tierra. Nuestra herencia es Cristo mismo, el Dios eterno, el Dios verdadero. Nuestra promesa es la vida eterna, la gloria de estar con Él para siempre y por toda la eternidad. Y ese monte que nos espera, esa conquista final, es entrar en el reino de Dios y escuchar de sus propios labios, bien, buen siervo y fiel. Por eso hoy la invitación no es solo a admirar a Caleb, sino a imitar su fe, porque todo lo que está escrito en la Biblia no es para ver lo grandes que son esta gente, sino para saber que nosotros podemos ser como ellos, que no son más que nosotros. El Señor busca a hombres y mujeres íntegros, con ese otro espíritu como tenía Caleb, ¿no? Que no viven a medias, que no se venden al mundo, que no se arrastran por el miedo, sino que anden como es digno de Dios. Hermanos, ¿qué monte necesitas conquistar en tu vida? ¿Qué promesa has dejado de lado que te parece imposible? ¿Qué pecado oculto tienes? ¿Qué incredulidad que has dejado de creerle a Dios? ¿Qué miedo necesitas echar fuera de tu vida? El Señor hoy nos llama a levantarnos como Caleb, con fe firme, con un corazón íntegro, y decir: dame ese monte, porque con Yahvé tendré la victoria.
Y ahora vamos a orar juntos y pedirle al Señor que te dé un corazón íntegro, que te libre de la doble vida, que te haga permanecer fiel hasta el final y que te llene de esperanza en Cristo Jesús, porque Él te dará la victoria, te lo aseguro. Andad como es digno de Dios. Ese es el llamado. Que cuando lleguemos al final de nuestros días y miremos atrás, como Caleb, y decir, seguí al Señor de todo corazón y su promesa se cumplió en mi vida. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas esas veces, Señor, que nos hemos dejado llevar o arrastrar, Señor, por lo que decían los demás, o por el miedo, por la incredulidad, Señor. Pero, Señor, lo que queremos, Señor, es serte fiel cada día, en cada momento, en cada situación, en cada lugar, allí donde nadie me ve. Quiero ser como tú quieres que yo sea, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a vivir de esta manera, Padre. Y no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Gracias, Señor, por habernos dejado la Biblia escrita, Señor, para que podamos tenerla como guía de cómo comportarnos. Y ayúdanos, Señor, a que lo que somos por fuera, somos por dentro también. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo unidos en ti, Señor, y que todos permanezcamos como permaneció Caleb hasta el final. Muchísimas gracias te doy, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, y llénala de ti, Padre. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Amén.